Esto es Lili en CDN. Hey, hey, hey. Jueves en la noche. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, que usted sabe también que somos la fórmula antinovelas. Este jueves está encendido y vamos a hacer, un viaje por el ambiente político y también empresarial de República Dominicana, como los tenemos acostumbrados. En este primer bloque rescatamos al queridísimo Ricardo Pérez Fernández, que no tenía votado porque ese hombre vive muy ocupado y cosas, no sé, vive con una agenda, pero la verdad que tiene mucho que decirnos Ricardo, y es todo él. Ricardo sabe demasiado de estos temas y yo sé que usted también sabe que él sabe. Vamos a hablar de las primarias simultáneas en el PLD y otros temitas más, porque a Ricardo hay que sacarle el juguito. Seguimos después con la comunicación política eficiente a nivel de marketing con Carlos Azar, presidente de CASAR, DTV y también de El Búnker. Usted sabe, comunicación política. Carlos Azar, queridísimo amigo de antaño, que siempre viene con, toda la información on top de lo que se está moviendo. Y para cerrar, recibimos de nuevo a Kirsi Lorenzo, que me encanta, nuestra queridísima coach, que viene con su libro Las 9 personalidades en la empresa, pero ella hoy ya viene a hablarnos particularmente de la primera personalidad, el perfeccionista. Sabrá Dios, tú eres perfeccionista, Ricardo, ¿qué tú crees? ¿Tú eres perfeccionista? Yo espero no ser. No tanto, ¿no? ¿Verdad? El perfeccionista vive triste siempre. Que lo perfecto es enemigo de lo práctico. Claro, no, totalmente. Ricardo, qué bueno, de verdad me hacías gracias por la invitación. Nos hacías falta. Oíste, a mí también. Que el equipo de producción estaba diciendo, pero Ricardo, ¿y qué es lo que pasa? Se complica la vida. Es concavada la cosa, nada más. No. Pero un placer estar aquí, como siempre. Gracias por la invitación. Está fajado, tiene muchas cosas que hacer. Mucho trabajo, pero bien. Peor es no tenerlo. Sí, eso sí es verdad. Tú sabes que antes de entrar en materia, quería comentar contigo el tema de los incendios en Amazonas. Me imagino que estás informado. Sí, he visto. Ay, conchole, yo estoy tan triste. El Instituto Nacional de Pesquisas, quiero comentar, le voy a pedir a producción las imágenes de pesquisas especiales, INPE, en Brasil. Señala que está muy preocupado porque ha habido un incremento del 84% de los focos de fuego en la zona amazónica. Estamos hablando desde el 2018 a este mismo periodo en 2019, un incremento del 84% en esta zona, que es, el pulmón del mundo, llevando, atiéndanlo bien, aquí tengo ¿dónde está el chivo? Que lo he perdido. Oigan, llevando a 74.155 los focos de incendio en este momento. En las redes sociales, no sé si te diste cuenta, Ricardo, mucha gente decía, cónchale, cuando se quemó Notre Dame, todo el mundo se hizo eco y se hizo toda una hecatombe nacional, pero se está quemando medio pulmón y nadie dice nada. Lamentablemente. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Por qué se dan estas cosas? Porque una sucede en París y otra sucede en el medio de la nada, porque la selva, a fin de cuentas, es el medio de la nada. Sin, equilibrar de manera sopesada y de manera correcta la importancia que tiene uno versus la importancia que tiene el otro. Y hay un cambio de gobierno en Brasil. Mucha gente señala que Jair Bolsonaro, básicamente la política medioambientalista, entra en discrepancia con potencias que ya habían estado apoyando Brasil, como son Noruega y también Alemania, que ahora de alguna manera esta nueva política del nuevo gobernante pues no les satisface y han retirado parte importante de los recursos que tenían para la preservación de este pulmón. Sí, él lo ha dicho abiertamente, él no cree mucho, como gobernante de ultraderecha al fin, no cree mucho en los temas de protección ambiental, al igual que el presidente Trump entiende que parte de este tema del cambio climático y de la inestabilidad que se está dando en el clima a nivel global es una hipótesis fallida, es una teoría que no se corresponde con la realidad, y entonces naturalmente esto sucede bajo la presidencia de una persona que no tiene un interés genuino de intervenir para poder paliar de manera eficiente o con lo que se pueda esta triste situación, pues preocupa aún más. Incluso él señalaba cómo la agropecuaria sería la solución en lugar de tener estas zonas como zonas, vamos a decir, parte de su visión. Lamentablemente hay cosas que no entiende, pero esperemos que en este gobierno no haga todo el daño que podría hacer si se le permite. Porque tremendo pulmón que está ahí. O sea, está en juego la salud de tus hijos, de los míos, de los nietos y bisnietos. Lamentablemente. El liderazgo está en un momento, yo diría a nivel mundial, Ricardo, convulso. Y en República Dominicana estamos más confundidos que Confucio, vamos a hablar claro. Tantos delfines, óyeme, también una segmentación de un partido como el PLD, que ha sido un partido donde siempre se ha sentido esa cohesión y ese entendimiento entre las partes de manera de preservar los intereses del pueblo y del partido, o del partido del pueblo, en el orden que tú quieras, tú lo dirás. Pero vemos ahora, de verdad, un escenario incierto y vemos mucha gente luchando por un spotlight, por una atención. ¿Cómo lo ves tú?
como analista? Mira, el escenario incierto se deriva de una primera realidad que es para mí indiscutible. Danilo Medina y su equipo no tenían un plan B real. Siempre se contó con que la reforma constitucional que permitiera una segunda reelección, un tercer periodo consecutivo, se iba a poder lograr. Al no lograrse y no tener un plan B, entonces ahora recurren a una solución improvisada, que en esencia lo que pretende es lograr lo que al presidente Medina le tomó 14 años en un mes y medio. Y eso está un poco complicado. Los 6 o 7 que fueron precandidatos, tanto en el 2015, antes de que el presidente Medina reconociera que le interesaba la reelección, y también ahora en este proceso, antes de que de nuevo se definiera el tema de la otra reelección, ninguno presentaron oportunidades de crecimiento, niveles de simpatía significativos en la sociedad dominicana. Y han estado siendo medidos por muchos años. O sea, exacto. La pura verdad que siempre se ven esos porcentajes pequeños y los grandes, vamos a decir, 3 jugadores, sí, que, digamos entonces, que son Danilo, Leonel y hay que mencionar la Margarita sí, claro que también. Sí. Siempre a nivel de aceptación y popularidad, los números están ahí. Entonces, lo que eran precandidaturas emergentes nunca emergieron. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, a nivel en escenarios tanto dentro de la militancia del PLD como entre la población en sentido general, ninguno presenta números lo suficientemente importantes como para poder enfrentar en un proceso de primaria a Leonel Fernández. De ahí entonces es que resulta la precandidatura del ministro Gonzalo Castillo, que como se ha visto en lo que se ha publicado en estos días, a pesar de que está muy lejos de Leonel Fernández, sí está por encima de los demás precandidatos. Creo que solo una encuesta da al ex procurador Francisco Domínguez Brito por encima de él, pero creo que la diferencia está dentro del margen de error. Y tiene una campaña agresiva, o sea, de hecho, cuando salió, vamos a decir, el comunicado de que ya Gonzalo Castillo se lanzaba al ruedo político como un exponente, ya salieron en las redes, y tú lo sabes, la foto donde ya se veía toda... Tan agresiva ha sido la campaña que ha sido en franca violación a la ley electoral, o sea, se ha recurrido a la publicidad que está prohibida, algo absurdo de la ley, pero es la ley. Está prohibida en este proceso de primarias abiertas, a pesar de que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que me parece que cambiará algo en eso. La Junta le ha ordenado retirar publicidad precisamente por esto. Pero sí, y en efecto es un desafío inmenso. De Gonzalo Castillo. Por eso mismo, pero es un desafío inmenso. Es en esencia lograr convertirse en un fenómeno electoral en un mes y medio, algo que... La verdad que en un cualquier mercadólogo publicista diría... No, y en un electorado tan conservador como el dominicano, es una hazaña muy, muy difícil. Nada es imposible en la vida, pero es muy difícil, va cuesta arriba. Este tema de las primarias abiertas, ¿a quién favorece y a quién desfavorece desde tu punto de vista, Ricardo? Para mí no tenía ningún sentido que una ley de partidos obligara a un partido político a celebrar primarias abiertas. Para mí debe de ser una decisión de los organismos competentes de cada partido. Si mañana el Partido Blanco quiere hacer primarias abiertas y su militancia así lo decide, que lo hagan. Como el PRM, por ejemplo. Si en el próximo proceso electoral las quieren cerradas, bien, pero que no fuera una ley que las ordenara, porque para mí ahí se daba una distorsión. La sociedad dominicana en ningún momento, no hay ningún estudio de opinión pública que así lo demuestre, exigió el derecho de votar en las primarias de los partidos. Esto simplemente fue un punto de agenda de la facción de Danilo Medina en el PLD, porque entendían que en un proceso de primarias abiertas, en el escenario donde estamos hoy en día, a ellos les resultaría más fácil vencer a un Leonel Fernández. Si las primarias del PLD fueran cerradas y se hicieran solo con la militancia PLDista, sería prácticamente imposible. Vamos a decir, Leonel gana de calle. Pero como entra el factor... de que son abiertas y hay un rechazo a esa marca, vamos a decir, de la oposición que se puede ver manifestado ahí. Pero no solamente eso, sino que los van a motivar para que la manifiesten, porque ya evidentemente no es un asunto que sea reconocido públicamente, pero todo el que se mueve en el ámbito político lo sabe, lo ha escuchado. Se está articulando un plan para, por ejemplo, los PRDistas llevarlos a votar en las elecciones del PLD a favor de los del candidato que resulte de la facción de Danilo Medina. Lo mismo con una parte del Partido Reformista. Lo que se pretende con estas primarias abiertas es incluir en este proceso de selección de candidaturas del PLD a gente que en otro escenario no hubiese participado. Y ese es el objetivo de haber aprobado esa ley de esa manera. Que se hace a nivel interno del PLD, porque obviamente partidos como el PRM decidieron hacerlo desde otra perspectiva. O sea, persigue, vamos a decir, objetivos específicos desde adentro de la organización. La ley como fue concebida, una primaria abierta
por ejemplo, en el caso del PLD, le da la oportunidad a votar, número uno, a todo el que sea PLDista. Número dos, a la sociedad en sentido general. A todo el que no sea PLDista. Pero importante, no puede ser debe de PGMista. excluir a los que sean miembros de otras organizaciones políticas. Pero eso es un trabajo de depuración del padrón general que la Junta Central Electoral no ha hecho y aparentemente no va a hacer. Entonces eso podría llevar o provocar un escenario donde se cuestione la legitimidad de ese resultado. Porque si al final se demuestra que los que votaron mayoritariamente en un proceso de primarias del PLD fueron PRDistas y reformistas, naturalmente que eso va a generar algo en el PLD, eso va a generar alguna inconformidad. ¿Qué evita eso? Que la Junta haga la depuración y que efectivamente solo puedan presentarse a votar los miembros del PLD y los ciudadanos dominicanos que no pertenezcan a otro ninguna organización, que sean, vamos a decir, apolíticos o no estén organizados. Y así se planteó originalmente en el formato de primarias abiertas que tenemos, pero es un trabajo técnico que la Junta Central Electoral no ha hecho. Sí, y que quizás no es tampoco realizable desde el punto de vista de nuestra, vamos a decir, fundamentación tecnológica y no sé si el tiempo es un factor, pero la verdad es que se sabía que esa depuración había que hacerla. No sé cuál es la razón por la cual no se ha hecho. En un ambiente legal el poder hacer que cada partido elija cómo serían sus primarias, obviamente, entonces se decidió a nivel de la mayoría dentro del PLD, digamos. Digamos que sí, que fue así. Fue así. Correcto, sí. Sí, es extraño, pero muy interesante. Sí, bueno, Divide hay y que entender la dinámica desde el punto de vista político, divide y vencerás, tan maquiavélica y emblemática frase. ¿Tú crees que suma en política? Depende cuando tú eres la oposición. Depende cómo se haga. Si la estrategia que te lleva a lograr una división en el adversario se hace de manera subrepticia, te puede beneficiar. Pero si lo haces abiertamente, pierdes calidad como oposición política, que es lo que yo creo que le está pasando al PRM. En esto que pasó en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que su razonamiento detrás de haber apoyado la plancha que presenta la facción de Danilo Medina es, bueno, vamos a echarle pimienta a ese lío del PLD, vamos a contribuir con leña a ese fuego, para que desconozcan el pacto que ellos hicieron y no honren lo que le correspondía a Leonel Fernández, que era que alguien de su facción, Demóstenes Martínez, presidiera la Cámara. Nosotros vamos a votar por el candidato que presenta la plancha de Danilo Medina, pero bueno. Bueno, ese es el postulado desde el punto de vista de oposición. Claro. Divide a tu contrincante y vencerás, lo haces más débil. Pero el tema es cómo lo divides, porque hacía poco le llamabas dictador, que quería perpetuarse en el poder y una serie de cosas, y ahora entonces vota por su propuesta dentro del Congreso para elegir una plancha directiva. No sé, pero lo que yo vi luego de eso fue muchas críticas en muchos sectores de la sociedad dominicana, porque no hace sentido. Ellos perfectamente bien pudieron abstenerse y dejarle ese lío al PLD. Y de alguna manera se iba a llegar a un resultado. Pero el habiendo votado a favor de la plancha que presenta el presidente Danilo Medina, yo creo que se quitan credibilidad al momento de criticar cualquier otra cosa que hace ese mismo gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, porque ¿para qué lo apoyaste? Claro. Fíjate, días después de haber acontecido eso, entonces se critica en el seno del Congreso Nacional el tema de el ritmo acelerado de la deuda externa y que no puede ser y que eso hay que detenerlo. Bueno, pero tú votaste para que el que está sometiendo esos préstamos, que es el Poder Ejecutivo, tuviese la plancha que propuso. Entonces, ¿cómo ahora de repente me quito el sombrero de aporto a la división y ahora vuelvo a ser oposición? Yo creo que eso lesiona su credibilidad ante la sociedad dominicana. Hay dos cosas importantes, Ricardo. Se señalaba primero que la facción de Danilo Medina era tan poderosa que no requería apoyo de nadie. O sea, era una facción ya que por sí misma podía sobrevivir con él o quizás con un Delfín ya seleccionado. Sí. Hay mucha gente que señala eso. Obviamente tenemos dudas porque divide y vencerás es lo que está reinando actualmente y hay una división. Sí. Pero hay otra gente que dice, oye, los PLDistas nunca terminan separados. El que esté durmiendo de ese lado está equivocado. Ellos al final siempre se ponen de acuerdo. Y la historia no miente. De hecho, ha sido así. Ha sido así. ¿Cómo lo ves tú? Entonces, ¿es tan fuerte la afección del presidente Medina como para poder sobrevivir y apoyar a su Delfín favorito solo? Bueno, mira qué pasa. ¿O es que se van a poner de acuerdo? ¿Cómo se ve la cosa? Esa es una fortaleza relativa. Hay que entender la naturaleza y la dinámica del poder. El presidente Danilo Medina es el presidente de la República actualmente. Por ende, es la persona que concentra mayor poder político, de corte electoral y demás, porque es el presidente de la República. Ahora bien, en un país totalmente presidencialista. Ya se sabe que no se va a presentar en el 2020. Ya eso va minando el poder del presidente Medina en el ámbito político electoral. ¿Por qué? Porque se entiende que ya no es él, que viene otro. Entonces muchos de los que orbitaban en torno a él
y de los que siempre andaban con él ya empiezan a buscar cuál es el próximo que viene. Claro. Porque al final la idea es no quedarse fuera del poder. Lógico. Entonces, cuando llegue el 6 de octubre y el PLD tenga un candidato de manera oficial, igual, el presidente Medina va a seguir siendo una figura decisiva en este proceso, pero ya no como lo era antes. Porque ahora hay otra persona que toma, que toma, digamos, la principalía en esta lucha político-electoral. Claro. Que no sea el hacho, pero y al final los que estaban en este lado hoy quieren asegurarse de permanecer en el poder mañana. Entonces empieza esa migración. Es lo que siempre hemos visto, siempre. En esta ocasión no creo que vaya a ser diferente. Ahora ¿Hay bien, un delfín favorito en tu modo de verlo? yo creo que es muy evidente que sí. Gonzalo Castillo. Claro digamos. que sí. En el caso hipotético, digamos, que Gonzalo Castillo tenga una posición, vamos a decir, preponderante luego de las primarias abiertas. Sí. ¿Cuál tú crees que sería la posición del expresidente Leonel Fernández? Lo que pasa es que si el expresidente Fernández quiere ganar las elecciones del año 2020, que me imagino que es su propósito. Bueno, está trabajando duro. Claro, tiene que sumar todas las voluntades que sean posibles dentro del PLD y todos los proyectos políticos dentro del PLD que se quedaron en el camino. Precisamente porque el PLD unido tiene todas las posibilidades de permanecer en el poder. Ahora, si se da una división, entonces ya esas probabilidades se reducen. Lo que siempre ha pasado con el PLD es que ellos terminan por entenderse. Se busca la manera y se presentan unidos. Yo creo que este caso, al menos que de aquí en adelante surjan agravios que no puedan ser luego reparados o enmendados, yo pienso que probablemente sea lo mismo. Se pasa la página y se perdona, cualquier caso. Habrán 2 o 3 que se queden fuera por razones personales o cosas particulares, pero el PLD como partido que lo que quiere es no salir del poder, yo supongo que quien resulte candidato el 6 de octubre va a contar con el respaldo mayoritario de los miembros de esa organización. La renuncia de Ernesto Selman, por ejemplo, que bueno, por su padre, que es un Sí. ministro muy reconocido en el PLD por muchos años, bueno, a todo el mundo lo hizo pensar. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando hacia adentro? No me sorprende tanto porque Ernesto Selman desde hace un tiempo está más asociado a la sociedad civil dentro de CRES, es un economista de una muy buena reputación. Pero es una persona que no ha jugado un rol político partidario. No, nunca se ha identificado con ningún En opinión pública partido. siempre ha sido un técnico muy valorado, que emite opiniones y que tiene su posicionamiento dentro de la sociedad dominicana y dentro de la maquinaria de creación de opinión pública. Pero como figura partidaria yo pienso que nadie lo ha identificado. Entonces, es más, su yo pienso renuncia que mucha gente ni sabía quizás que era miembro del partido. O sea, que no creo que su renuncia sea indicativo de otra cosa que no sea digamos, asumir plenamente su rol que ha sido más de sociedad civil últimamente que de sentirse una más figura independiente para que claro. no lo relacionen con un interés en particular. Eso creo. Las últimas encuestas y sus resultados y las mediciones, ¿cómo ves tú que pudiesen variar de aquí ya al inminente momento de la toma de decisión de un pueblo dominicano? Estamos apenas a 45 días. Esto está cerca. Del 6 de octubre. Sí. Podrán haber algunos cambios. Pero si se diera una elección orgánica, con esto quiero decir que no hay una intervención de fuerzas ajenas al PLD y de la sociedad no partidista que quiera participar, habrán variaciones en los números, pero yo pienso que la tendencia es muy difícil de cambiar. Te decía anteriormente que en todas las encuestas que hemos visto, Leonel Fernández sale arriba y con un margen significativo sobre el que está en segundo lugar, que en la mayoría de los casos es Gonzalo Castillo, en una encuesta es Domínguez Brito. Pero estamos hablando de una diferencia de 2-1, al menos de 30 puntos porcentuales. Eso en 45 días yo pienso que es difícil revertir. Habrá que ver cuáles inventos surgen de aquí a allá, ¿verdad? Para tratar de cambiar esa realidad, sí. Pero así como la facción de Medina y su candidato tienen su plan de movilización electoral, hay que asumir que Leonel Fernández y los suyos también tienen lo propio. Claro. ¿Hay apoyo para ambos? ¿Hay recursos para ambos? ¿O hay quizás un favorito? Porque se entiende que sí, lo que pasa... El que está apoyado por el presidente, digamos, que tiene más recursos, ¿o no? Claro, y el que cuenta con el Estado va en una ventaja inmensa, claro. Naturalmente. Pero cuando la diferencia es tan amplia, incluso eso no debe ser el factor decisivo de lo que tendría que ser ese resultado. Si ambos hacen el trabajo que tienen que hacer. Ya eso se verá en 45 días. Vamos a una pausa, pero señores, Ricardo no se va, que no lo dejamos ir. Regresamos con él en un segundo bloque, porque hay tanto que informarse cuando recibimos aquí a Ricardo Pérez, que de verdad, Fernández también, que se sepa que de verdad es toda una eminencia en estas materias, en estos albores políticos. Mucho que aprender. La verdad...
señores, tanto que aprender con Ricardo Pérez Fernández, queridísimo, y la verdad que me encanta porque él es siempre tan sosegado, tú sabes, tan objetivo, así, tan zen. Ricardo, ¿tú como que meditas o algo? ¿Tú eres algo así? No, en y te vi no. con un par de elefantes, eso como sí, Buddha eso style, sí. Buddha No, style. eso sí. Yo tengo una colección de elefantes en mi casa, verdad. sí, te voy a mandar una Son foto para que la... animales interesantes. Sí, sumamente, Y generan mucho apego. Sobre todo el tamaño del cerebro que nos encanta. Sí. Mira, fíjate que cuando hablamos del ambiente político, hay tanto por cuestionar, uno que es tan ignorante en estos temas, yo sé que tú estás informado. Primero, el tema del Poder Judicial ha sido una de las grandes cosas que los dominicanos, de alguna manera, resentimos. Y es que sentimos que nuestra justicia no es independiente al Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, los casos que están involucrados en intereses políticos no se dan a conocer con la transparencia y quizás con la credibilidad que un pueblo completo como el dominicano espera. Sí. Y estamos estudiando y somos gente formada. Ya el dominicano realmente tiene un criterio. Cualquier dominicano tiene un gran criterio. Y político ni se diga, tú lo sabes, que tenemos analistas políticos en cualquier cargo público. Claro que y sí. los mejores, y los mejores. Ese es el deporte nacional, la política. Yo creo que somos muy buenos en análisis político, a nivel general. Entonces yo digo, bueno, sí, ciertamente un poder judicial debe ser independiente. Sí. En nuestro caso, depende del Poder Ejecutivo. Y de hecho, el caso Perú, donde se ha salido todo este tema de la información, por ejemplo, en este caso muy espectacular de Odebrecht, que ha sido mundial, claro. Te hace ver cómo una justicia independiente pues puede hurgar más profundamente y demostrar más resultados coherentes y creíbles a un pueblo. Sí. ¿Qué piensas tú de nuestro caso? Bueno, en el caso particular del caso de Odebrecht en República Dominicana, yo pienso que eso también se ha visto en los estudios de opinión pública. No es una opinión personal, sino que es una opinión generalizada en la sociedad. No se le atribuye mucha credibilidad, ni mucho, digamos, expertise técnico o credibilidad técnica también, que no es lo mismo que la autoridad moral de quien la dirige, son cosas distintas. Sí, claro. Incluso he visto a muchas personas plantear que probablemente el próximo procurador en un próximo gobierno tendría que revisar ese caso de nuevo, porque no se ha estado conforme con la manera en que se ha manejado. Fíjate que ahora se descubre que hay otros nombres asociados, todavía con seudónimos que no han sido identificados, pero que será cuestión de tiempo que se identifiquen, porque la información es pública, tanto en el Ministerio Público de Brasil como en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Claro. Entonces, hay las muchos presiones elementos vienen de fuera, que es lo penoso, que no podamos... hay muchos elementos que siguen en el aire, y ese caso, para cerrarlo exitosamente, probablemente necesitará de otra revisión. Ya se verá qué sucede en un próximo gobierno con eso. Pero puede tener implicaciones en el ambiente político de, vamos a decir, en este escenario inmediato, bueno, de estas primarias abiertas. Según las especulaciones de alguos, parece que sí, que tal vez una que otra persona podría tener alguna vinculación. La información yo no la tengo, no lo sé. Todo es a modo de rumor que se escucha, pero es cuestión de tiempo que se sepa de todas maneras. Porque te digo que es una información que ya existe. Es simplemente un tema de que cuándo va a llegar. Y ahí sabremos. Entonces se verá si esa posición que he escuchado de algunos expertos, de que tal vez sea necesario revisar el caso, si es compartida por la mayoría de la sociedad dominicana, y si un próximo presidente de la República entiende que resulta necesario como para restablecer la credibilidad del Ministerio Público. Pero ¿tú no crees que hayan acuerdos de aposento donde una mano tape la otra, donde haya algún tipo de, vamos a decir, negociación para que el partido no sea afectado? Porque al final es la misma familia política. Pero te diré algo, mira, siempre hay intentos y aprestos de eso en el poder, siempre. De los acuerdos de aposento, de tratar de no afectar intereses muy importantes, etcétera. Pero el PLD tiene que entender algo. En el caso de que estamos asumiendo que el PLD continúe en el gobierno después del año 2020, por primera vez en la historia, desde que en este país se realizan estudios de opinión pública y se hacen de conocimiento para la sociedad, la corrupción ha alcanzado el primer lugar en los problemas identificados por la sociedad dominicana. Entonces, si la sociedad te está diciendo que para ellos el problema principal que tiene este país es la corrupción, y tú llegas al gobierno para apañar y manejar cualquier situación de justicia, para alimentar aún más esa percepción de que aquí la justicia no tiene credibilidad, ¿en qué termina eso? Claro. No puede terminar eso en una gestión de gobierno exitosa. No se contaría con la buena voluntad de la sociedad al momento de pretender dirigir los destinos de la nación haciendo ese tipo de acuerdo. Y eso no es un tema de que si habrá venganza o persecución, eso no es correcto, digamos, enfocarlo dentro de ese marco. Eso no es.
es el tema de que hay que darle la independencia que requiere el Poder Judicial para que actúe. Porque si no, la sociedad dominicana no va a tener credibilidad en su justicia. ¿Y qué pasa cuando las sociedades empiezan a dudar de la credibilidad de su sistema? Surgen los Donald Trump, surgen los Jair Bolsonaro, surge la ultraderecha que estamos viendo por la Europa occidental. Esos son los resultados concretos de eso. Claro, absolutamente. Entonces ese es el temor. Sí. Hay ahora una generación enorme, hay un grupo enorme de jóvenes que ahora están aptos para votar y que es una nueva generación de votantes importante y que son de los que opinan como tú señalas. Es parte importante de esa población que no se siente conforme con los niveles de corrupción en su país. Claro. ¿Qué piensas tú que va a ser el impacto de esta nueva generación votante que entra al escenario político? Lo primero que habría que ver es si votan. Eso es lo primero, porque ¿Tú crees que haya? Esta generación, mira, esta generación tiene una particularidad y por eso es muy difícil predecirlo. Son los primeros que tienen a mano una herramienta muy poderosa de comunicación, que son las redes sociales digitales, Instagram, Facebook, Twitter, todo lo demás. Entonces a veces nos confundimos y le atribuimos una actividad política y social que no se corresponde con la realidad, porque al final es un activismo de pantalla, no se traduce a nada real. Históricamente los jóvenes son los que menos votan en las elecciones dominicanas. Jóvenes 26 años hacia abajo son los que menos votan. Si ese patrón se mantiene igual, serán efectivos generando opinión pública dentro de las redes sociales digitales, pero al final no trascendería electoralmente. Entonces hay que ver si votan o no votan. O sea, si votan, claro que sí que podrían ser una diferencia. Me imagino que la Junta Central Electoral debería estar trabajando por eso, por animar al voto a esas nuevas generaciones. Ahora que mencionas eso, no solamente animar a que voten, sino vamos a tener por primera vez, ahora en este proceso de primarias abiertas, el 6 de octubre, el voto electrónico. Y yo no he visto una campaña educativa lo suficientemente penetrante y exhaustiva y abarcadora para enseñarle a esta población a votar con este nuevo sistema. Eso a mí me preocupa inmensamente. Claro, porque estamos Yo sé que hay un simulador y que eso se ha distribuido, pero no hemos hecho no he visto una campaña masificada de educación del votante como lo requiere el de repente cambiar de una votación en boleta física a una votación en una máquina, voto digital. Entonces, ojalá y con eso también podamos andarle un poquito más rápido. Claro. Pero los jóvenes, al final, tendremos que ver si votan o no votan. Y esa siempre es la incertidumbre. Si votaran, con ese corte ¿por quién tú crees que voten los jóvenes? ¿Qué tú Bueno, lo normal, a ver, lo tradicional, si no se trabajan como grupo electoral, es que voten por lo nuevo. Eso sería lo sustancial, digamos, a su demografía. ¿Tú sabes que para estos jóvenes Leonel pudiera ser nuevo? ¿Tú sabías eso? Por el hecho de que no conocen mucho. Depende de lo que él haga. O sea, depende del mensaje que él comunique. Porque él tiene un desafío. Él ha sido presidente 3 veces. En algún momento tendrá que explicarle en detalle a esta sociedad por qué él quiere ser presidente por una 4ª vez. Sí. Y eso va a ser una explicación que hay que darla muy bien. Y muy bien hecha. Tú vas a tener que meter mano ahí, Ricardo. Los jóvenes van a estar esperando eso. Claro. O sea, pero ¿por qué una 4ª vez? ¿Qué propones ahora que no pudiste hacer en el pasado? Y yo pienso que ahí está el desafío de él en términos de comunicación política. Ahí es que está la estrategia, doctor Leonel Fernández. Y lo ha dicho Ricardo Pérez Fernández, muy de acuerdo. Gracias, muchas gracias. Un 4º periodo, ¿para qué? Explique bien, que así se sabe. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Pérez Fernández, que esperamos recibirlo nueva vez muy pronto. Y ya usted sabe, esta es su casa y la casa de todos. Vamos a una pausa y ahora seguimos con Kirsis Lorenzo analizando la personalidad del perfeccionista. Son 9 perfiles de cara a la empresa y qué bueno conocer cada uno de ellos. Excusamos, que no quiero dejarlo de decir, a nuestro queridísimo Carlos Azar, que nos dice que va a venir la semana que viene porque ha tenido un inconveniente, pero también lo tendremos aquí porque Carlos es también parte de la familia. Vamos a una pausa y volvemos. El 1, vamos a ver si usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, pero arrancamos por el 1. Aquí tenemos a Kirsis Lorenzo, hola, coach, life coach y de verdad toda una experta, autora de más de 6 libros. Y yo creo que, bueno, ella dice que su book insignia es las 9 personalidades en la empresa. Me dice, ese es mi mejor vendedor, pero todo lo que Kirsis escribe, dice y hace es de valor. Y la verdad que es un honor tenerte como parte de la familia de colaboradores de Lili en CDN. Y además tú tienes un flow, Jacqueline Estrella pregunta por ti. ¿Cuándo que va Kirsis? Que yo quiero ir el día que ella vaya. Ay, sí, me encanta. Usted da 5
como química. Sí. Tipo de personalidad. Sí, hay que averiguar el de ella. Tú sabes que el tema de las 9 personalidades ha acabado, como todo lo que tú haces, Sí, pero tú prometiste que íbamos en cada entrega a poder ampliar sobre una para entender más a fondo. Sí. Entonces, vamos a hacer un breve brief de dónde sale este enneagrama, ¿cierto? Y entonces el perfeccionista como personalidad número 1, ya tú lo desarrollas. ¿Te parece bien? Ok. Perfecto. Bien, hablábamos en la ocasión anterior de que desde hace más de 2500 años existe esta filosofía que es el enneagrama. El enneagrama significa ennea, 9, grama, estructura. Dice que cada uno de nosotros pertenece a una de 9 tipos de personalidad. ¿De dónde vienen estas 9? De la configuración de un temperamento con el que nacemos, donde existen tres opciones: temperamento activo, sensible y apático, y 3 cerebros que todos tenemos. Es una teoría ya confirmada por Paul Malin, un neuropsicólogo de 1980 y pico. Y esos 3 cerebros por 3 temperamentos da una combinación de 9 tipos de personalidad. Los cerebros era el reptil, cerebro reptil, el límbico y el neocórtex, exacto. Cada uno uno graba a ellos conductas que desde los años de formación, por repetición, se quedaron grabadas allí. Esas conductas son, desde el reptil, las conductas violentas, agresivas, enfocadas a supervivencia. Las que se graban en el límbico son las conductas vinculadas a las emociones, a los sentimientos, y las que se graban en el neocortés son las que están vinculadas al pensamiento. Y cada uno de nosotros puede tener una inclinación a ser más proactivo, como el reptil, más sentimental, más emocional, más empático, o más lógico, objetivo y matemático, como el neocórtex. Yo me siento como en el límbico, no sé por qué, porque yo lloro mucho. Tú, oye, Kirsi. Yo te siento 3, yo te lo he dicho. Ajá, tú me lo has dicho, el 3. Vamos a llegar al 3 para que usted sepa lo que yo soy. Entonces, empecemos con el 1, el perfeccionista. Sí. Fíjate tú que la gente se siente contento de hacer las cosas perfectas. Yo a veces cuando oro, digo, Señor, que tu decisión sea el camino perfecto para mí. O sea, uno asume la perfección como lo correcto. Como lo correcto. Como lo perfecto, literalmente, valga la redundancia. Sin embargo, hay mucha gente que dice lo perfecto es enemigo de lo práctico. ¿Te acuerdas que también se dice? Sí. Dime a ver. Y cuando tú vas a las religiones tradicionales, no te hablan de la perfección, te hablan de la totalidad. Porque ¿qué es lo que pasa con la perfección? Mira, estos patrones de conductas que se han grabado en los diferentes cerebros, para la persona que es perfeccionista, a él se le grabaron muchos en el cerebro reptil. En una persona suele ser el hijo de un padre perfeccionista, que desde muy temprana edad comienza a demandarle un nivel de exigencias que para el niño poder cumplirlas tiene que montar en sí mismo un crítico. Ese crítico es un órgano del cerebro capaz de detectar errores. El asunto es que todo lo tenemos, pero todo no lo usamos igual. Hay personas que desde muy temprano comenzamos a encontrar. Imagínate tú un niño que le dicen, tiende la cama, y él la tiende como a él le sale. Y a él le dan una pela porque no la atendió como tenía. Tiene que estar derechita. Y él va y otra vez. Casi compulsivo. Y hay dolor si no lo hago bien. Porque el cerebro es un evasor del dolor. El principio básico del cerebro es evitar el dolor y buscar el placer. Y por eso todos nos guiamos. Entonces este niño que se vuelve perfeccionista está buscando evitar sentir dolor, que es rechazo de los padres. El boche, la reprimenda. Un castigo. Entonces hace las cosas bien. Su cerebro comienza a detectar los detalles. Y eso va afinándolo con la práctica. Llega un momento en que se vuelve un patrón automático, ya él no elige cuando él quiere encontrar la perfección y él está constantemente detectando los errores. Eso lo va a convertir en un niño que en el colegio va a ser un excelente estudiante, los profesores lo van a admirar, sus padres se van a sentir orgullosos y se lo van a decir los amigos, y aparentemente todo va bien. ¿Y ese niño es estresado, pregunto yo? De esos niños que tú ves que se estresan con los exámenes, con la entrega de los trabajos. Y él no disfruta la vida, es un niño o frío, sí, pero pasa mucho con los varones, porque los varones le puede ocurrir que le ponen la presión de que él es el único varón, de que es el mayor. Entonces vemos muchos hombres perfeccionistas. El punto es que este niño aprende a montar ese crítico en sí mismo, pero no lo limita a un área de la vida, no lo va a limitar a atender la cama. Él lo va a hacer como él se cepilla, como él se peina, como él escribe, tiene una letra preciosa, como él se baña, cómo más arregla su mochila. Entonces siempre va a estar montado un estrés que le va a dar resultados, pero el problema con el perfeccionista es que el patrón de conducta que grabó no es ser perfecto,
sino buscar la perfección. Entonces, como la está buscando, nunca la encuentra. Porque cuando él llega al punto que se supone que debe estar bien, él dice, él nunca está satisfecho. puedo levantar la vara. Claro. Entonces está constantemente levantando su vara, exigiéndose más, exigiéndose a sí mismo y a los demás, y vuelve su vida intolerable. Esa gente, para yo ubicarla así como más físicamente, son de la gente que están acomodando las cosas, que si la estrellita va aquí, te la ponen ahí en el mismo medio, que tú vas al closet y esas camisas están todas del mismo lado, visitan a una todos los persona, botones abotonaditos. Ajá. Las ropas están clasificadas por color, tú vas a la despensa y todo está organizado, y no solamente está organizado, porque eso es bueno ser organizado. El problema es que les frustra si les rompen ese orden. Me recuerdo un compañero del colegio que me contó... Es como un desorden obsesivo-compulsivo en alguna forma. Llega un momento, porque lo que pasa con los patrones neuronales es que tú no tienes control sobre ellos. Una vez tú los utilizas, ellos están disponibles ahí. Mientras más los uses, más se activan. Y llega un momento en que se convierten en enfermedades psiquiátricas. Eso es lo hermoso del eneagrama. Mira, el eneagrama te dice hasta cómo tú vas al baño, de lo poderoso que es. Te dice la enfermedad psiquiátrica que desarrolla cada eneatipo, de acuerdo a que somos personas auténticas, un niño hermoso, un niño no ordenado. Un niño aprende a ordenar porque hay una consecuencia si no lo hace. Entonces, este niño auténtico se forra de una capa, que es lo que en psicología llaman el ego, que es lo que llamamos personalidad, y esa capa lo protege del mundo. El ser perfeccionista lo alejó del dolor. Pero lo que no sabemos es que estos patrones no se quedan en la infancia, sino que se quedan ahí grabados para siempre, al menos que tú hagas algo para modificarlos. Tú hablabas de alguien en la universidad, en el colegio, que su papá era perfeccionista, y él decía que todo el mundo en la casa se sentaba a mirarlo, cómo él preparaba un sándwich, porque él se ponía guantes, ponía el queso en un orden, el jamón en un orden, porque así es. Entonces, en el ámbito laboral, eso es muy valioso. Yo conozco muchos perfeccionistas que son gerentes de supermercados, gerentes de hoteles, gerentes comerciales. Los he visto en fábricas como gerentes de calidad. Ahí es excelente ese trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando ellos se quitan el traje del trabajo y se montan en el vehículo y van camino a la casa, el perfeccionismo no se apaga. Llegan a la casa, quieren arreglar a la mujer, a los hijos. Empiezan a ver todo lo que está mal puesto en la casa. Al perro, hasta el perro se estresa. Entonces su vida es un estrés constante. Llega un momento en que la persona que está a su lado puede hasta tirar la toalla. Empleados tiran la toalla porque ya no pueden soportar el nivel de exigencia, porque es que él no se da cuenta que él es el que está mal. Él piensa que todo el que está mal es todo el que es mediocre en torno a él. Porque no todo el mundo tuvo el mismo papá, no todo el mundo recibió la misma educación. Termina maltratando el perfeccionista entonces a los que están cerca, por su nivel de exigencia. Sin la intención, pero yo he conocido casos, por ejemplo, de mujeres perfeccionistas que le dicen al esposo en la cama hasta cómo funcionar. Y llega un momento en que el hombre... Eso como controlador también, va junto. Claro, el perfeccionista es controlador, es crítico. Por ejemplo, tú le entregas 10 cosas y él se fija en la que quedó mal. No te dice, wow, qué bien te quedaron estas 9. Esa es su debilidad, que él ya se ha concentrado tanto en el error. Buscar el defecto. Que ya él no ve que dejó de ser subjetivo para volverse demasiado objetivo. Se vuelve una máquina. Y somos humanos, nadie es perfecto. Tú sabes, Kissy, que dicen que nosotros, los seres humanos, necesitamos complementarnos unos con otros, porque esa debilidad mía, asumamos que no es mi caso, que se sepa que yo fuera la perfeccionista. Bueno, tú dices, bueno, pero si ese perfeccionista se encuentra con alguien que lo saque, tú sabes, de ese esquema, pues puede flexibilizarse y aprender, y del mismo tiempo, quizás el que es irresponsable o desorganizado, puede aprender del perfeccionista. Me pregunto, ¿cuál sería esa personalidad dentro del eneagrama más compatible o más complementaria al perfeccionista? El eneagrama es tan hermoso que inclusive te explica con lógica cuál es tu pareja ideal. Entonces, cada personalidad tiene una con que machea. ¿Por qué? Porque donde yo tengo una carencia, tú me suplementas con tu fortaleza. Y entonces así se hace el yin yang. Entonces, en el caso del 1, se dice que su pareja ideal es el 5. El 5 es el intelectual. Ambos son buscadores del conocimiento, por lo tanto... Sí, porque tienen que parecerse para llevarse bien. Claro, no puede ser tienen que tener cosas en común. Entonces, como ambos son buscadores del conocimiento, uno admira al otro. Entonces se van a gustar. No son muy expresivos de la afectividad. Por lo tanto, uno no se va a quejar del otro. Por ejemplo, un 1 con un 2, que es el altruista, que es alamero,
se llega un momento en que se cansa porque dice, espérate, pégate. Sí, y me está invadiendo mi espacio personal. Pero el 5 no es No. así. Entonces, eso también van a machar en esa parte de la expresividad emotiva. El 1 suele ser un profesor. De hecho, vamos a ver muchos maestros perfeccionistas. Claro. Y mira, qué interesantísimo el poder del enneagrama. Mis hijos conocen el enneagrama. Mis hijos cuando llegan del colegio, por ejemplo, ahora que comienzan la clase, mi hija me dice, la de 8 años, me dice, mami, me tocó otra profesora perfeccionista. ¿Tú qué eres, Kirsi? Vamos a Yo, decirle. un ¿Tú lo- 3. Un 3. Ah, igual que yo, entonces. Sí. ¿Cuál es el 3? Por eso que nos gustamos. Ay, sí, mucho. Que se sepa, que yo lo he dicho, que ya me encanta. Mira, dime a ver el 3. ¿Qué es lo que es el 3 para que la gente sepa cómo que somos nosotras? Mira, el 3 le llaman el ejecutivo o el triunfador. Ay, me gustó las dos cosas. Sí, fue una persona muy bonita y no porque sea mía. Es porque soy yo que tú lo estás diciendo. Es una personalidad de una. De Oye, un lo que me niño. dicen en los controles, sumamente humildes son ellas. El pecado de la vanidad. Mira, entonces, ¿cómo que somos? Cuéntame. Mira, el triunfador es un niño que aprendió a brillar desde pequeño. No porque él quisiera brillar, sino porque él descubrió que había un papá que era más exigente que el otro. Había uno de los padres que él no tenía que hacer nada para que ese papá lo amara, pero había otro que era más difícil. Entonces ese niño comenzó a observar a ese papá y descubrió que si él lo que quería para amarme era que yo sacara una buena nota, pues me saca buena nota, aunque a mí no me interese ser buen estudiante. Si mi mamá quería ser bailarina, pues vamos a ser bailarina, aunque ella no quiere ser bailarina, pero ella se va a dedicar a ser buena porque esa es la manera de lograr la aprobación del padre. Entonces, ese niño comienza a exigirse a sí mismo muchas cosas y se vuelve muy bueno en esas cosas. Con y el luego ánimo de destacar, complacer también esas buscador- expectativas del buscador de padre. aprobación, es un buscador de aprobación. Primero busca la aprobación de mami, mañana va a ser la de la maestra, luego va a ser la de su pareja, luego la de los hijos. Entonces se convierte en un realizador. Es la figura que mucha gente admira porque dice, yo quiero ser como ella, yo quiero tener ese cuerpo, yo quiero tener sus logros. El problema es que en ese proceso de lograr y alcanzar logros, puede ser que en el interior se quede vacío. Porque tanto llevar hacia afuera... Querer llega un complacer momento- a todo el mundo, se te olvida qué es lo que quieres tú. Exacto. Entonces llega un momento que a veces, porque el problema de los patrones mentales es que son patrones automáticos, están encendidos 24 horas del día. Tú hasta sueñas con ellos. Por lo tanto, no te apagas y no conectas contigo mismo, con tu esencia. Recuerda que yo decía, este es el niño auténtico y esta es la careta, la personalidad. Entonces, esa careta a veces sale el auténtico y tú te sueltas y tú eres tú y andas sin maquillaje y te sientes libre y te pones unos jeans y no te importa lo que piense la gente, pero otro día tú dices, espérate, la gente no me puede ver así y te encaramas en una forma de lucir que no te sientes cómoda, pero tú sabes que los demás la compran. Porque eso es lo que se convierte el 3, en una persona que proyecta lo que él cree que los demás quieren. Pero Eso no como digo yo, necesariamente como es las feliz. fotos de Instagram, que todo el mundo pone lo que cree que el otro le va a gustar. La gran mayoría de las personas que están en Instagram son enneatipos 3. Los que más público tienen son enneatipos 3, pero es una cárcel. Es una cárcel. ¿Es un triunfo o entre comillas? Porque Es una tú eres cárcel. esclavo de Eres un mantener esa esclavo. imagen. Entonces, ya llega un momento que la gente, literalmente, y yo lo digo a mis estudiantes, hay gente que ya está esquizofrénica, está loca, que necesita medicación, porque ya se han vuelto tan adictos a esa búsqueda de aprobación de gente que no lo conocen, que ya asumen, tienen alucinaciones de lo que la gente quiere oír, y cuentan cosas que a nadie le interesan, y ponen fotos que son demasiado personales, y enseñan partes del cuerpo que no son necesarias a enseñar. Y tú sabes que yo veo, perdón que lo diga, pero es que siempre me llega a la mente que yo veo gente que digo yo, ¿por qué subió esa foto? Ella entiende, o él entiende que se ve bien así, pero es una foto donde se ven muy mal, muchas veces en bikini, en traje de baño, pero se ven muy mal. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Es que el cerebro. ¿Qué pasa con tu cerebro? Exacto, Mira, explícame mejor. la PNL es una cosa hermosa, que es una herramienta Programación que usamos. neurolingüística, apréndanlo bien. Ajá, dale ahí. Y es hermosa porque nos enseña a entender cómo funciona el cerebro. Entonces, nosotros tenemos filtros. Lo que tú ves en el espejo no necesariamente es lo que tú eres. Tú ves curvas o no las ves. Entonces, cuando una persona presenta una imagen, lo que él está viendo y lo que tiene la imagen son dos cosas distintas, porque ya su realidad está distorsionada. Es decir, ya él ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír. Por eso digo que hay gente que está de medicarse. Es decir, ya su cerebro tiene un desequilibrio químico que necesita variarlo, porque están sobreestimulados. Es decir, la esquizofrenia es una enfermedad que es el resultado de un incremento de la dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, las personas que son muy motivadoras, que son muy todo el tiempo optimistas, llegan a un momento en que crean una dependencia tan fuerte de la aprobación de los demás, que entonces ese optimismo
llega a niveles peligrosos. Gente que hace cosas rarísimas, que ponen en riesgo la vida para conseguir like, una locura. Sí, para impresionar, para captar la atención de la gente. Tú sabes que con el fenómeno selfie, yo me pregunto, esa personalidad selfie, ¿cuál es en el eneagrama? Ese que se ve tan lindo y todo el tiempo se está tirando un selfie. Una vez hicimos para la revista Pandora un análisis de dime lo que publicas y dime lo que... Y te diré quién es, qué personalidad. Entonces, según el tipo de publicación, no necesariamente la publicación es de un tipo de personalidad en particular, pero cuando tú publicas ciertas cosas, estás dando un mensaje. Y ese mensaje a veces no es el que tú quieres dar. Es decir, la gente lee lo que tú estás enviando y tú crees que la gente lo está interpretando de tu manera. Entonces, hay muchas cosas. Si tú publicas comida, eso significa que tú quieres proyectar cierto nivel social, depende de lo que tú publiques. Claro. Si tú publicas, hay gente, por ejemplo, que tú miras su cuenta y tiene 25 fotos y las 25 fotos son iguales, con ropa distinta. Es una persona que está sedienta de atención. Claro. Que tiene un nivel de autoestima muy bajo. Yo creo que ahora hay mucha gente sedienta de atención. Y con el tema de las redes sociales, todo el mundo se cree celebrity. Entonces, tú, lo que me estoy poniendo, lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo. Y, tú sabes es muy tentador, es muy tentador para una persona normal. Es tentador, pero eso también es como complicado. Pero eso toma tiempo, eso es todo un trabajo. Hay gente que ha perdido la vida por un selfie echándose para atrás y se va a digo, el día tiene 24 horas. Si tú duermes 6 o 8, tú vas al baño, tú manejas. Si tú calculas la cantidad de horas que tú tienes disponible para hacer videos, que tienen que hacerlo como 4 veces, editarlo, mínimo, va a ser un video, se toma 3 horas. La gente me dice, ¿por qué tú no subes más videos? Digo, pues yo tengo una vida. Claro. O sea, hay que cuestionar. Te apoyo. Hay que estar todo el tiempo publicando 4 y 5 posts que necesitan una elaboración, porque esa persona no tiene vida o está demasiado hambriento por ser popular. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando tú ves todas esas rayitas arriba ahí en el Instagram Story, ahí arriba, tú dices, ay, no puedo ni verlo. Señores, Kirsi Lorenzo, que seguirá viniendo porque son 9 personalidades y nada más hasta ahora hemos conocido a profundidad el perfeccionista. Así que usted seguirá aprendiendo junto con Kirsi. Muchísimas gracias por la sintonía. Un beso grandote, bendiciones. Y mañana nueva vez, usted está obligada aquí en la Casa de Todos.